amigos y estudiantes. Los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Necesito que activen la cámara, por favor. Bueno, seguimos. Buenos días para todos. Hoy miércoles 22 de julio del 2020 vamos a ver la clase número 10 de informática para el grado 10º de la jornada de la mañana, perteneciente al área de estudio de tecnología e informática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, chicos. Vamos a continuar con la plataforma de Microsoft Access 2010-2016 y la 2013, que también ya tiene muchas opciones de estas que están aquí. Entonces, miren, vamos a continuar con los operadores en las consultas de Access. Ok, vean lo que les estoy comentando. Operadores en las consultas de Access. En la clase anterior estuvimos entrando a los operadores de una forma un poquito especial, una forma un poquito no muy concreta, pero ya ahora sí vamos a entrar a fondo a los operadores, en los cuales usted puede utilizarlos de tal y tal forma. Por ejemplo, el operador IN, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Tiene la siguiente sintaxis, que incluye un valor y un valor 1 y un valor 2 como argumento. Entonces la expresión se escribe IN, I mayúscula N, que examina el valor de la expresión en uno de los valores incluidos en la lista de valores. Quiere decir que ese valor 1 y el valor 2 están incluidos en una lista de valores, en una tabla o en una base de datos completa. Ojo, casi siempre este valor se debe estar escrito entre paréntesis, así como lo dice su sintaxis. Mírenlo aquí, ¿okay? Entonces, quiere decir, por ejemplo, si para seleccionar los alumnos de Alicante, que es un pueblo o una población, los alumnos de Elche, los alumnos de Elda y los alumnos de Honda, podríamos poner la siguiente condición: población, que es la tabla o el campo de la tabla, y IN, que es el operador, y entre paréntesis los nombres con las entre comillas separados por el punto y coma de los nombres de esa población en donde nosotros necesitamos que sean los alumnos que me van a salir en la lista o en la consulta que nosotros queramos. Esta es la verdadera expresión en criterios en la cuadrícula de cómo se debe hacer en la consulta para poder dar resultado a estos alumnos que necesitamos. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjense, ese es el criterio que hay que colocar realmente en la cuadrícula QBE de la consulta. Entonces, hay otro operador que se llama el operador es nulo. Cuando una consulta que interviene en una condición contiene el valor nulo, o sea que el resultado no es ni verdadero ni es falso, sino que es nulo, o sea, cual sea el test, sea cual sea el test, ¿sí me entienden? Que se haya utilizado, sea por número, sea por texto, sea por alfanumérico, sea por cualquiera, sea por lógico, quiere decir que no es ni verdadero ni es falso, entonces ese es nulo. Entonces, por eso si queremos listar las filas que no tienen valor en una determinada columna, o sea que no tienen nada esas filas, entonces no podemos utilizar la condición columna igual nulo, no. Debemos utilizar es un operador. El operador se llama es nulo. Sí, el operador se llama es nulo, así se llama el operador. Y su sintaxis, o la expresión es nulo, donde la expresión normalmente será un nombre de columna. ¿Qué quiere decir eso? Primero, por ejemplo, queremos saber los alumnos que no tienen población. La condición sería población, que es el campo de nuestra tabla que está en la
tabla, en la cuadrícula QE, que es este, y me va a buscar solo los registros que sean nulos, o sea, que no tienen nada. O sea, me va a sacar una serie de registros en los cuales no hay nada, no tiene, ni es falso, ni es verdadero, ni hay número, ni hay letra, ni hay nada. ¿Ya me entiendes? Eso es lo que va a hacer. Esto es con el objetivo de poder depurar la base de datos o la tabla para que no se nos llene de basuras. ¿Eso dónde se da? En criterio, en la cuadrícula QE y en la columna o en el campo que nosotros deseemos que nos busque este parámetro o este operador. Listo. Ahora tenemos otro operador especial, que es este que se llama como. Se utiliza cuando queremos utilizar caracteres comodines para formar el valor con el que comparar. A ver, por ejemplo, queremos visualizar los alumnos cuyos nombres acaben en O, por ejemplo. En este caso hay que utilizar el comodín asterisco y utilizar el operador como, para que ALCES reconozca el asterisco como un comodín y no como el carácter asterisco. La condición sería nombre, comodín y la expresión que vamos a utilizar. Entre comillas, asterisco o, y cierro el asterisco, y cierro comillas. Quiere decir que me va a buscar todos los que terminen en O. A ver, uno de nuestros alumnos me puede decir, vamos a escogerlo aquí al azar. Jainer Arrieta. En este caso yo estoy pidiendo que me saque los alumnos cuyo nombre terminen en la letra O. Pero si yo quiero que esta misma expresión, ¿qué le debo cambiar para que me salga todos los nombres que empiecen con la letra O? ¿Cómo sería? A ver. Nada. Nada. Entonces no estabas poniendo atención. Si yo digo que primero coloco el asterisco y después la O, quiere decir que me va a buscar. El asterisco quiere decir todos, ¿verdad? Todos los que terminan en O. ¿Ya? Y si yo quiero que me diga todos los que empiecen con O, quiero que poner primero O y después el asterisco. O sea, así. ¿Ya me entienden? O sea, así. El asterisco. Este sería el que estamos buscando ahora mismo. ¿Cómo tendría que colocarlo? Tendría que colocarlo así. Comillas, O, el asterisco y las comillas. ¿Ya entendió? Y ese me va a buscar este parámetro que está aquí, con este comodín, me va a buscar los que inician con O. Y este que está acá me va a buscar los que terminan con O. ¿Ya entendió? Así. Fíjense. De aquí saqué otro, ¿sí o qué? Primero los que terminan con O y después los que inician con O. O sea que yo puedo sacar dos consultas ahí, ¿verdad? Con este comodín. Entonces, el valor que contienen los comodines se conoce como patrón. O sea que esto que está aquí es un patrón. ¿Okay? Que debe ir encerrado entre comillas. Ojo, entre comillas. Ahora aquí donde lo puse entre comillas. Mírelo ahí. Mírelo aquí donde están entre comillas. Véalo aquí y véalo las comillas. Ok. Mucho ojo con esos parámetros así. Deben colocarlos como deben ser. De todos modos, como les digo, esta clase queda grabada. Pueden utilizarla y pueden verla cuantas veces quieran. Allá en la Classroom, a través de nuestro gran amigo YouTube, que es el que tiene prácticamente todos los videos guardados de mis clases. Entonces, fíjense, este operador, como, la sintaxis es la siguiente: expresión, como, patrón, como, y el patrón que acabamos de ver, ¿sí o qué? Entonces, para que este patrón se pueda dar, yo también puedo tener
una tabla en la cual te indican los caracteres comodines que se pueden poner en un patrón y su significado. Este de signo de interrogación, pues me dice que me significa que me va a buscar un carácter cualquiera. El asterisco, que ya lo utilizamos ahora en el patrón anterior, significa que me va a buscar 0 o más caracteres, o todos los caracteres. ¿Sí? Este carácter de signo de número, o almohadilla, como le llaman, lo que le llaman almohadilla también, me va a buscar un dígito, numeral. Bueno, también le llaman numeral. Y me va a buscar un dígito cualquiera entre 0 y 9. ¿Ya? También existe otro que se llama lista de caracteres, y hay uno que tiene el signo de exclamación y me dice que me va a buscar un carácter cualquiera no incluido en la lista esta que está acá. ¿Ya? En caso de que yo tenga una lista de caracteres, una lista de caracteres creada en una tabla. Poco a poco él mismo, al momento de crear las tablas, usted puede crearle las listas, la lista de caracteres de acuerdo a en las propiedades del campo de la tabla. ¿Sí? Cuando usted está creando el campo, usted puede crear la lista, una lista de caracteres, una lista de palabras, lo que quiera, y él va a buscar siempre esa lista. Bueno, teniendo estos operadores pendientes, para yo poder trabajar el operador como, entonces, seguimos. Oye, hay una parte, por ejemplo, que nosotros podríamos decir, lista de caracteres también, representa una lista de caracteres y puede incluir casi cualquier carácter, incluyendo dígitos. Entonces, ¿cómo hago yo esa lista de caracteres en el momento? En el momento de allá en el criterio. Yo puedo hacerlo sin espacio, uno detrás de otro, en blanco y que no tengan coma. Por ejemplo, para sacar los nombres que empiezan por las letras A, G, R o B o V, perdón, que es la V, el patrón sería, el patrón de la lista sería este. Abro comillas, abro corchete de apertura, coloco las letras que necesito que él me busque, A, G, R, V, cierro el corchete, coloco el asterisco para que me los busque todos y cierro la comilla. ¿Sí o no? Y esto me está creando una lista de caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que él me va a buscar todos los nombres que contengan estas letras, que contengan o que empiecen con esa letra, porque ve dónde está el asterisco acá. ¿Sí? Y si le coloco el asterisco acá adelante, después de la comilla, ¿qué va a hacer? Me va a buscar todos los nombres que tengan con esas letras. Exactamente, Nelly, perfecto. Ya van entendiendo esta forma de los patrones y de operadores en Access. Los caracteres especiales como corchete de apertura, que es este que ven ustedes aquí, el signo de interrogación, el de almohadilla, ¿quién fue el que me dijo? Álvaro, creo que fue. Almohadilla, le llaman. Álvaro, creo que fue, o Abel, fue el que me dijo. Que se llamaba como numeral. Yo me parece como que Álvaro, pero no, pues. Le llaman también almohadilla, ¿oí? Le llaman almohadilla. El asterisco, ya todos lo conocen, dejan de ser considerados comodines cuando van entre corchetes. Ojo, dejan de ser comodines cuando van entre corchetes. Por ejemplo, para buscar los nombres que contienen un asterisco, el patrón sería este que está aquí. Abro comillas, asterisco, apertura de corchete, el asterisco dentro de los corchetes, cierro corchete, después coloco asterisco nuevamente y cierro comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a buscar en el segundo caso, que está entre corchetes, lo que está entre corchetes él lo toma como un carácter ahora. Entonces ahí me va a buscar todos los nombres que tengan ese asterisco, porque si lo dejo así solo, después de la comilla, él me va a buscar es un comodín. ¿Oyeron?
Esta es la forma de buscar el asterisco en la base de datos, porque de lo contrario sería un patrón de comodín. Esa parte tienen que tenerla pendiente. Bueno, seguimos. Ahora, si no se encuentra entre corchetes la exclamación o este signo, o este símbolo, perdón, también se representa como el carácter de exclamación. ¿Ya? Entonces, tendría que estar fuera de los corchetes. Entonces, el corchete de cierre se puede utilizar fuera de una lista de caracteres como carácter independiente, pero no se puede utilizar en una lista de caracteres. Por ejemplo, el patrón, este patrón que está aquí, coma, A, cierre corchete, o corchete de cierre, asterisco, coma, permite encontrar nombres que empiecen por una A seguida de un corchete de cierre. ¿Ya? De ahí lo está tomando como un carácter. Entonces deben tener pendiente eso. Si ustedes no utilizan los corchetes de abrir y cerrar, los va a tomar como carácter. La secuencia de caracteres entre corchetes de apertura y de cierre se considera una cadena de caracteres de longitud, o en una de longitud 0, por ejemplo. En este caso, aquí está diciendo que es una longitud 0 el cierre de los paréntesis con las comillas internas, porque ahí no estamos demostrando prácticamente nada. ¿Ok? Entonces, se puede especificar un intervalo de caracteres en lista de caracteres colocando un guión para separar los límites superior y límite inferior y límite superior del intervalo. A ver, ustedes recuerdan cuando hablamos de intervalos, ¿verdad? Los intervalos son los puntos que se dan entre una y otra situación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos un intervalo puede estar entre la edad de 5 años y 16 años, ¿sí o no? O sea, que todos los caracteres o todos los alumnos que tengan esa edad entre un intervalo, el primer intervalo sería la edad de 5 años y el segundo intervalo sería edad de 16 años. Entre los dos intervalos estaría el signo de guión para separar los límites inferior y superior de ese intervalo. Entonces, tengan pendiente esa parte. Por ejemplo, la secuencia A-Z entre corchetes en un patrón representa cualquier carácter comprendido entre el intervalo desde la A hasta la Z, que es prácticamente el alfabeto, ¿sí o no? Nuestro alfabeto. Cuando se especifica un intervalo de caracteres, estos deben aparecer en orden ascendente de esta forma, A-Z, que es un intervalo válido. Pero Z menos A no puede ser un intervalo ascendente, o sea, no lo es. ¿Ok? Entonces, se pueden incluir múltiples intervalos entre corchetes, sin necesidad de delimitarlos o de delimitadores. El guión define un intervalo únicamente cuando aparece dentro de los corchetes entre dos caracteres. En cualquier otro caso representa un carácter de guión normalmente. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, queremos saber los alumnos de la provincia de Valencia, son los que tienen un código postal que empiezan por 46, por ejemplo, seguido de 3 dígitos más que no los conozco. Entonces yo necesito saber todos esos dígitos. Entonces la condición podría ser código postal. ¿Qué es el código postal? El campo de corchetes, el comodín, y coloco comillas, 46 y los 3 números que me van a salir. Ojo, los 3 números que me van a salir, porque yo necesito conocer esos 3 dígitos cualquiera, que tienen esos 3 dígitos que siguen de ahí, porque de pronto acá tengo otros números, pero yo necesito esos 3 números que siguen desde este punto. Entonces sería esta forma, y en el criterio de la cuadrícula QE, colocar para el campo código postal de la consulta de la tabla de alumnado, colóqueme el comodín de
comillas, 46, los 3 signos de almohadilla, o 3 signos numeral, como dijo ya este chico, y cierro la comilla. Y de esta forma va a traer todos esos códigos postales que empiezan por 46 y los 3 dígitos que siguen. ¿Ok? Esta es una forma chévere de conseguir todo ese poco de datos. Entonces, hay una parte que se llama consulta con parámetros. La consulta con parámetros tiene que ver a menudo con, en una consulta cuando necesitamos utilizar un valor que no es conocido en ese momento, sino que queremos que lo introduzca el usuario cuando se ejecute la consulta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, queremos hacer una consulta para obtener los alumnos de una determinada población. Y la población la introducirá el usuario cuando ALCER se lo pida. En este caso necesitamos utilizar en nuestra consulta un parámetro de entrada, ¿sí o no? Entonces, fíjense, un parámetro funciona de forma parecida a un campo de una tabla, por el valor que almacena, pero el valor que almacena lo introduce el usuario cuando se ejecute la consulta. En el momento que yo ejecute la consulta en la base de datos, automáticamente me va a pedir este parámetro si yo le considero que me debe pedir esta parte. En una consulta, cuando utilizamos un nombre de campo que no está en el origen de datos, ALCER considera este campo como un parámetro, y cuando se ejecuta la consulta nos pide introducir el valor del parámetro mediante un cuadro de diálogo como este. ¿Ya? Yo aquí digito el valor que necesitamos de acuerdo a lo que yo le esté pidiendo y le doy a aceptar y él va a la consulta y consigue todo. ¿Qué quiere decir esto? Mire esta parte que puse ahí. Yo le puse aquí el nombre al parámetro, se llama valor, por ejemplo. ¿Sí o qué? Bien. Entonces, en este ejemplo anterior, en la consulta tendríamos que añadir una condición de búsqueda que especifique que la población, o sea, que el campo población es igual al valor a introducir de esta manera. En la parte de la cuadrícula de criterio, en la opción, en el campo de población de la tabla alumnado, yo le coloco igual entre corchetes valor. Sí, igual entre corchetes valor. ¿Qué quiere decir eso? Que él me va a buscar este parámetro de acuerdo a lo que yo diga ya. Sí, porque yo tengo infinidades. Por ejemplo, ¿cuántos pueblos tiene Bolívar? Y no los puedo sacar todos, sino que me saque uno solo. Por ejemplo, Turbaco. Yo coloco aquí, cuando él me pida aquí, yo coloco Turbaco. Y él me va a buscar, le doy a aceptar y él me va a buscar todos los alumnos que son de Turbaco. ¿Ya? Y me los va a mostrar en pantalla. Es una forma chévere de buscar las cosas sin necesidad de tanto parámetros, ¿sí o qué? Más chévere así. O puedo mandarlo a la impresora. Pero esta es la condición o la forma de configurar en nuestra consulta ese criterio para poder mostrar los alumnados de esta población, de la población que yo digite aquí, a ese valor. Ojo, cuando pongamos el nombre del parámetro es importante escribirlo entre corchetes, así como está escrito aquí. ¿Bien? De lo contrario, ALCER añadirá las comillas y no lo considera como un nombre de parámetro, sino como un valor. Las comillas lo coloca como un valor, no como un nombre de parámetro. Otra forma de utilizar un parámetro en una consulta es definiéndolo mediante el botón parámetros de la pestaña de diseño. Ustedes recuerdan esta parte en la pestaña de diseños, esta opción parámetros, ¿sí? Buscando un nombre de tabla, coge la opción parámetros, ¿ya? Y ahí usted define qué parámetros va a buscar en base a la base de datos. En este caso, por ejemplo, después de elegir la opción, se abre el cuadro de diálogo así parecido a este, que es el parámetro de la consulta que estamos trabajando.
donde podemos indicar el nombre del parámetro y el tipo de datos que queremos que... Ojo, el tipo de datos debe ser igual al que usted creó allá en la tabla. Allá cuando estaba creando las propiedades del campo, usted recuerda. Debe ser el mismo. Así yo le voy a buscar, en este caso yo le di el nombre valor, ¿sí? Si está configurado como texto, debo configurarlo acá también como texto, ¿vieron? Si es un sueldo, por ejemplo, si yo coloco otro parámetro que se llama sueldo, búsqueme todos los chicos que tengan el sueldo de 50,000 pesos, pero resulta de que sueldo en la tabla está creado con un tipo de datos de moneda, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer? A este sueldo, elegirle la opción de moneda, así ponerlo en negro y darle a aceptar, para que me pueda tomar ese dato. De lo contrario, si yo no conozco esos datos, él me va a asumir que es un texto normalmente. Entonces, la diferencia entre escribir directamente un nombre de parámetro y definirlo como con el botón parámetro es que si le hemos asignado un tipo de datos, ALCES comprueba automáticamente el tipo del valor introducido por el usuario con el que está allá en la tabla. De lo contrario, te dice que error, error y error. Eso es lo que muchos les ha salido de esa parte, es por esa parte. Que no se acuerdan con qué crearon el parámetro. Bueno, chicos, preguntas. Chicos, chévere esta clase. Esta clase me demuestra un poco de cosas de las consultas, de los parámetros de búsqueda, ¿sí o qué? De poder trabajar parámetros en la cuestión de ALCES. Realmente esto podríamos decir que es programación. Sí, podríamos decir que es prácticamente programación de ALCES, porque le estoy diciendo dándole parámetros, operadores, condiciones, ¿ya me entienden? Para que él me muestre de acuerdo a unos datos que ya yo tengo grabado en una tabla. Si por ejemplo en este caso de pronto la tabla que ustedes tienen grabada en su sistema es pequeñita, pero pongamos el caso, estas tablas así como las que hemos estado hablando son de una universidad